Muy buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando, ya sea en vivo en esta transmisión o que nos verán luego a través de UHTV. Mi nombre es Daniela Fugli, soy directora del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado y les doy una cordial bienvenida a este conversatorio vocacional al cual le pusimos el título El rol de la música en la sociedad. La idea es que conversemos sobre el aporte de la música justamente a la sociedad y esto específicamente pensando en las carreras de música que imparte nuestro instituto, como son la pedagogía en música con diversas especializaciones y la interpretación superior con mención en canto lírico. Nuestra idea es discutir cómo desde las carreras que formamos se puede hacer un aporte específicamente a la sociedad chilena. Y para eso agradezco mucho la presencia de dos colegas del Instituto de Música que están aquí para conversar sobre este tema. Primero voy a presentar a Gonzalo Cuadra. Gonzalo Cuadra es académico de la carrera de Interpretación Superior, mención canto. Tiene una larga trayectoria como cantante, especialmente en el ámbito de la música antigua, donde ha participado con diversos ensambles, por nombrar solo algunos, Sintagma Musicum y el Estudio Música Antigua. Él además es investigador de la música docta chilena y latinoamericana. Además nos acompaña Sebastián Cebes. Él es académico de la carrera de Pedagogía en Música en la especialización de conjunto instrumental. Ha sido a su vez impulsor de diversos grupos dedicados a la interpretación de la música popular de raíz latinoamericana, por nombrar solo alguno de ellos, La Comarca, Cántaro, La Bicicleta, y también ha desarrollado proyectos discográficos como solista, como Tormenta de Cuecas el 2012 y Ser del Sur el 2017. Así que como ven, estamos con dos colegas que tienen una experiencia bien amplia, tanto en lo académico como también en lo artístico musical, y por eso vamos a poder conversar desde diversas perspectivas de esta temática que hoy propusimos. Entonces, para comenzar, yo quisiera preguntarles a Sebastián y a Gonzalo si me pueden contar un poco sobre las carreras que cada uno de ustedes representan, pensando en el posible campo laboral de estas carreras en Chile. Por mucho tiempo, creo yo, los músicos han convivido con este prejuicio, ¿verdad?, de que la música vive en algo así como una torre de marfil, alejada del acontecer social, alejada de lo que pasa en la historia. Entonces la pregunta sería de qué manera un cantante lírico o un profesor de música pueden sí contribuir al desarrollo de la sociedad chilena desde sus propias áreas de acción. Les doy la palabra. Bueno, gracias por la invitación. Saludos, Daniela, Gonzalo. Contento aquí de poder conversar de música y un poco del espacio que nosotros constituimos como Instituto de Música, ¿no? Y a través de lo que podamos decir, dar ciertas luces de qué es lo que, de cómo nos gestionamos, cómo nos administramos adentro, qué tipo de colaboraciones generamos, cuáles son nuestros propósitos. En el caso en mi caso, soy profesor de la pedagogía y estoy más bien enfocado en los ramos que son de carácter práctico y de conjunto. Ahí hay varios ramos que se articulan de distintas maneras. Están las prácticas musicales, que en la malla nueva tienen 4 semestres, por ejemplo, y hay dos de música general, ¿no? Y hay 2 semestres que son especializados en folclore. Ya eso da ciertas luces, un poco una inclinación, ¿no? Que para dónde, qué es lo que se quiere mostrar, qué es lo que se quiere integrar. En estos espacios se trabaja mucho de manera colaborativa, con proyectos de los estudiantes, y que se necesita la participación, el compromiso de todo el conjunto, ¿no? Entonces hay también una gestión relevante en el trato, en la relación humana. Eso es lo que yo creo que tiene un foco bien característico este espacio que propone el Instituto de Música para sus estudiantes y profesores, ¿eh? Dentro de esta línea también están otros ramos como percusión latinoamericana y cuerda latinoamericana, que son precedentes de este ramo que acababa de decir. También está dirección de conjunto, uno 2 y 3,
dirección de conjunto instrumental, que en el fondo ahí ya se toma un liderazgo distinto en estos espacios de parte de los estudiantes, en donde tienen que llevar adelante su arreglo, pero siempre con este liderazgo, este saber llevar adelante y gestionar las relaciones humanas o la música a través de las relaciones humanas. Entonces, creo que hay un foco bien, bien importante de la pedagogía del instituto en ese aspecto, como en la transversalidad, en la necesidad de generar equipo, en la de depender de los demás, pero también uno asumir liderazgo y asumir responsabilidades propias y en el colectivo, ¿no? Entonces estas dualidades creo que son muy interesantes además en el tiempo que estamos viviendo, en donde se posiciona, ¿cierto?, al músico en otro lugar, ya quitado del aula, ¿no? Nosotros, claro, la carrera de pedagogía, pero se puede desarrollar montones de proyectos a través de esta herramienta. Y creo que es una buena, son muy buenos, hay una muy buena materialidad para desarrollar en este mundo que se empieza a remover, ¿no? A revolcar un poquito, en donde van a empezar a pasar, ya están pasando montones de cosas, y van a pasar otras en otros escenarios, con otro tipo de organizaciones, etcétera. Entonces, me parece bien entretenido lo que pasa, ¿ah? Interesante y entretenido, muy, muy voluntarioso, digamos. Muchas gracias, Sebastián. Claro, aquí hay una cosa que es bien particular de pedagogía en música, el Alberto Hurtado, que es estas especializaciones, donde hay dirección coral, hay dirección de orquestas juveniles e infantiles, y también composición para el aula, pero está también esta mención que tiene el énfasis además en la cultura musical latinoamericana, ¿verdad? Pero me gusta que tú pones en primer lugar no necesariamente la música latinoamericana, sino el hecho de que esa mención fomenta el trabajo en equipo, lo colaborativo, la creación colectiva, y todo eso creo que es muy interesante para efectos de lo que estamos hablando. Ahora, Gonzalo, no sé qué nos puedes contar tú desde una formación que siempre el cliché es un poco como de la persona que está aislada y estudiando todo el día. Sí, bueno, formar a un cantante lírico, cosa que nosotros hacemos en nuestra carrera de interpretación superior en canto, que dura 5 años, eh, y que permite tener los grados de bachiller, licenciado y finalmente conducir al título de intérprete superior en canto en el último año. Se enfrenta a un desafío, que es una formación que es muy plural, porque nosotros tenemos que formar a alguien fisiológicamente, ¿verdad? Una destreza fisiológica, pero también tiene que ver con un acceso cultural, ¿no? Aprender un lenguaje, aprender aspectos estilísticos, históricos, también el aprender aspectos sonoros, visuales, y además dentro de un contexto absolutamente humano. Formar un cantante lírico requiere muchas disciplinas que están convergiendo, ¿no?, en la formación de este personaje. Y justamente nuestra carrera permite, a través de ramos que tienen que ver con música occidental, fisiología de la voz, ética profesional, gestión cultural, aparte de los ramos de teoría y solfeo, aparte de los ramos de canto propiamente tal, el trabajo en equipo de música de cámara, del área coral, que en nuestra carrera yo diría que es muy marcado con respecto a lo que puede pasar en otros lados. Digamos, hay un trabajo coral muy profundo, que conlleva incluso una certificación de los alumnos en su trabajo como jefe de cuerda, etcétera, etcétera. O sea, no solo se conduce a un solo resultado como intérprete superior en canto, sino que en el camino van adquiriendo otras posibilidades. Es interesante entender que la música, no el rol que tú preguntabas, el rol de la música en la sociedad, la música tiene un rol, obviamente, pero es interesante saber qué hace el intérprete. Y esa palabra es muy interesante, el intérprete, cómo traduce eso y lo comunica. Estamos formando comunicadores. Y yo siempre he dicho que tenemos la responsabilidad y el privilegio de acceder a 400, 500 años de cultura occidental, de la buena, digamos, de la buena, y transmitirlo. Hay una responsabilidad profunda,
Y eso hace que también haya toma de conciencia de que la transmisión que pudo ocurrir de hace 200, 300 años también puede ocurrir en el hoy. Como dijo acá mi compañero, el hoy de nuestro país está tremendamente variopinto, dinámico, ofrece el abanico, un abanico nuevo que se está abriendo. Y eso no está alejado de la labor de un intérprete, al contrario, es lo que ha hecho siempre el acceso a lo que pasa culturalmente, socialmente, políticamente, etcétera, como ha ocurrido siempre, y la transmisión lo más eficiente posible. Sí, a mí la verdad, desde que yo llegué a trabajar a esta universidad, algo que siempre me llamó mucho la atención era que los cantantes, los estudiantes de canto de esta universidad son muy buenos para la historia de la música. Yo tenía el cliché de que el cantante les gusta cantar y los ramos como más teóricos como que no les interesan. Yo también lo tenía, yo también. Sí, nosotros tenemos un perfil que yo creo que tiene que ver con la formación que se entrega en esta universidad pensante, digamos. Tienen un perfil de que les gusta mucho la historia, el ramo que hago yo de música chilena, donde se aprende la historia de la música desde la colonia al siglo XX. Siempre los alumnos de canto hacen excelentes trabajos y además ellos para su examen de título tienen que crear ellos mismos un concierto temático, escribir las notas al programa y es algo que ellos desarrollan desde antes los cursos de historia y me parece que lo hacen muy bien, probablemente porque están estos otros cursos que complementan también, le dan un sustento al intérprete para sentir que tienen algo que decir más allá de cantar notas, no sé. Yo diría que además pasa una cosa que ahí mi compañero ahí desde la pedagogía musical puede decir también, aparte de la relación que tenemos entre los docentes, es muy de trabajo mancomunado, que es un elemento que uno lo puede dar por sentado, pero no necesariamente se da habitualmente, y hay un muy buen trabajo mancomunado de ayudarnos, de consultarnos, y porque los docentes también tenemos esas mismas inquietudes, y pasamos además en nuestra propia formación por inquietudes similares. Sí, en ese aspecto creo que en el fondo nosotros proyectamos un poco nuestra propia manera de trabajar. Y eso que parece lógico, como lo decías tú, Parece. Gonzalo, no lo es. O sea, tenemos experiencia, ¿cierto?, trabajando en otras instituciones u otros grupos de trabajo, en donde encontrar espacios colaborativos eh, y de intercambio, ¿no? Porque muchas veces en ese intercambio, en el fondo uno intercambia lo que no tiene, ¿no? Entonces, muchas veces en estos espacios uno se cuida mucho de mostrar lo que uno no tiene o lo que uno no sabe. Entonces creo que esa suerte de honestidad que se produce a nivel de los grupos de trabajo, que no es que nos conocemos bastante todos, pero hay como pequeñas células de trabajo, ¿no? Los que tienen que ver con el ramo, uno se va conectando y siempre que han habido posibilidades de generar trabajos colaborativos, uno encuentra que hay una buena acogida. Entonces es como que, ¿qué pasa? Estamos mal. Bueno, pero en el fondo a lo que voy es que encuentro que es muy gratificante para nosotros poder, así como lo pasamos bien en nuestro trabajo, poder colaborarnos con nuestros colegas, generar espacios también colaborativos para el aprendizaje. Y entonces eso también creo que es un gran... Sí. Y se condice mucho con el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo que las cosas fluyen de distinta manera. Muchas veces no sabemos por dónde tomar las cosas que vienen, pero ahí estamos, ¿no? Y estamos atentos y conversando, a ver qué hacemos. Esos espacios de conversación y de decisión transversales creo que son muy de este tiempo, me parecen bien, Hay pequeños bien... espacios pequeños espacios como de semi-especialización que le van a permitir al tanto, me imagino, al docente como al intérprete superior, después de su estudio, poder realmente profundizar en esa grieta que se le ha hecho en su alma, en esa pequeña, cuando uno clavó como una pequeña astilla con ¡plaf! Y se armó una grieta que se termine de abrir completamente, con regusto. Tal cual. Y miren, les cuento que ya nos llegó una primera pregunta del chat. Agradezco a Cami Espíndola por su pregunta y a los que nos estén viendo, les comento que puedan seguir escribiendo otras preguntas, comentarios por el chat. Ella pregunta, o él en realidad, no sé, Cami,
en pedagogía en música, si es que uno tiene que entrar con una base sobre la música, por ejemplo, sabiendo leer partituras, y eso yo lo puedo responder brevemente, no hay que entrar con una formación musical ya específica, eh, sino que existe en el primer semestre el curso de introducción al lenguaje musical, donde se trabaja, digamos, en los parámetros básicos del sonido, etcétera, y después se va avanzando desde el segundo semestre con lo que antiguamente se llamaba teoría y solfeo, que ahora no me aventuro a decir el nombre del curso para no decirlo mal, pero digamos que hay un semestre que, número uno, que efectivamente está pensado en nivelar también los conocimientos que traen estudiantes que vengan con y sin conocimientos musicales previos, y después también los estudiantes van a ir descubriendo, digamos, con qué cosas se sienten más cómodos en pedagogía para elegir ya para el segundo año en qué se quieren especializar, ya sea composición, dirección, orquesta infantil juvenil, coral o conjunto instrumental, que es lo que está representando hoy día TAC. Yo pensaba, escuchándolos hablar, quizás sería interesante para quien esté interesado en aventurarse con estas carreras de música, preguntarles a ustedes qué podría haber más allá de lo típico que puede pensar alguien allá. Cantante lírico, va a cantar ópera en un teatro, pedagogía en música, va a ser profe de música en un colegio. Como lo primero, digamos, que uno piensa que podría pasar si uno entra a estas carreras, pero el abanico puede ser más amplio. También eso tiene que ver con dónde se puede insertar en la sociedad alguien que estudie una de estas dos carreras. Entonces, si ustedes pudieran comentar qué otros ámbitos creen ustedes que pueden ser los ámbitos de inserción profesional de alguien que pase por nuestro instituto. Bueno, el espacio colaborativo es un espacio que uno lo puede encontrar en cualquier parte, en verdad. Y creo que desde ese punto de vista, incluso lo pedagógico y lo colaborativo, uno siempre lo restringe a un colegio, ¿no? A un liceo, a un aula. Y siendo que todo, por ejemplo, hoy día, la información que está llegando a algunos colegios, que probablemente las pocas clases que se hagan incorporándose el próximo año sean las clases de educación física y las de música en el patio. Entonces, es justamente, ya hasta hace un tiempo atrás se alegaba de que eran los ramos que se iban a quitar, ¿no? Que iban a dejar de ser obligatorios. Entonces, este mundo nos está poniendo como patas para arriba, entre comillas. Bueno, en ese mismo sentido, creo que las herramientas que se dan son muy amplias. Eh, Se genera todo un espacio creativo, y el espacio creativo es un espacio también de una búsqueda de oficios creativos y de interrelaciones, ¿no? Eh, Hay montones de lugares donde uno puede desarrollar espacios de generación de talleres o espacios de armar conjuntos. Hay mucha gente que se quiere expresar, que quiere decir cosas, que quiere vivir la sensación de tocar junto a otros, a otras personas. Y eso no necesariamente se restringe a un aula, ¿no? Hay todo un mundo por desarrollar en ese aspecto. Por eso también dentro de las herramientas que se dan está la posibilidad o sea, se enseña a desarrollar ciertos proyectos, ¿no? Un poco a gestionar, porque hay toda una autogestión que es importante tener como herramienta en este oficio musical, ¿no? Esa herramienta de la autogestión es la que permite abrirse mucho más allá de un aula, que es lo primero que uno se imagina, ¿no? Y entonces, claro, toda esta semilla que se siembra en la creatividad, en la colaboratividad, en el fondo también es un tejido que se extrapola en montones de otros paradigmas, ¿ah? Incluso fuera de la música, o la música siendo parte de otras cosas. Entonces ayuda mucho a también formar parte de otros equipos, de otras disciplinas, a generar equipos interdisciplinarios, etcétera. Dentro de las mismas, por ejemplo, actividades que se han desarrollado al interior del instituto, se mezclan desde las distintas especialidades para un mismo proyecto, que también son cosas singulares de este espacio institucional,
¿ah? En otros lados es como que cada rincón se mira de espalda al otro y no se mezclan mucho. En este caso sí, y incluso pienso que si tuviésemos un instituto de danza o un instituto de otras disciplinas, estaríamos Teatro. trabajando juntos, estoy seguro, ¿no? Ese es el espíritu que hay adentro. Entonces ese espíritu, yo no podría decir todas las posibilidades que hay de trabajo, ¿no? Pero sí hay como una gran cantidad de herramientas que se dan para que las imaginaciones que tengan las personas de desarrollarse, de desarrollar proyectos, puedan tener materialidad. Esa es como la... También un creador muchas veces de esa cultura, hace que pueda estar inserto en muchísimas actividades hoy en día, muchísimas. Desde las obvias, que son temporadas de concierto, temporadas de ópera en distintos teatros, cada vez hay más teatros que tienen temporadas líricas, bueno, el caso pandemia es un caso absolutamente particular, pero a través de la pandemia también se han abierto vías virtuales, vías de video, muchas otras maneras, concursos de canto. Esos son los caminos que habitualmente uno conoce, pero como también se mencionaba, en realidad el canto, al ser un vehículo realmente cultural, permite su inclusión en muchísimas, muchísimas actividades. La verdad es que, ya hablando de manera un poco más anecdótica, es una de esas profesiones que siempre causa admiración en las personas que a uno los oye y dice, ¿cómo haces esto? Es cosa de ver esos concursos de canto a veces que dan en la televisión de talento, que aparece un cantante lírico así, todos, wow, todos se sorprenden. Hay algo de cierto en eso, hay algo de show, por supuesto, en eso, pero hay algo de cierto también, ¿no? La adquisición de esa destreza fisiológica implica mucho sacrificio, ¿no? Son un trabajo de años. Pero es cierto, puede insertarse en muchísimas labores. Y también el trabajo que tenemos nosotros en el ramo de gestión cultural permite también la autogestión frente a muchos proyectos. Muchos fondos y proyectos están ahí esperando que uno sepa postular a ellos, que uno sepa acceder a ellos. Hay veces que los intérpretes, me ha tocado, justamente esperan que la sociedad venga a ellos para verse su utilidad, pero hemos aprendido, y eso es lo que enseñamos, que nosotros tenemos que ir hacia ellos, justamente. Genial, bueno, yo creo que un punto que sin duda podríamos comentar es el de las actividades de extensión que se desarrollan. Absolutamente, absolutamente. Nosotros tenemos temporadas de conciertos en los cuales nuestros alumnos tienen participación directa. Hay temporadas corales, solísticas, tenemos temporadas de repertorio oratorio, repertorio sacro, también tenemos ópera, en las cuales los alumnos pueden llevar efecto los años que tienen de expresionismo corporal, artes escénicas, ópera, varios ramos conducentes que tienen durante 4 años y que están presentes en nuestra temporada. Una de las temporadas de las más nutridas que hay universitarias en la oferta nacional. Sí, y ahí, bueno, Tato mencionaba, por ejemplo, estos proyectos colaborativos, donde han habido proyectos también gestados desde los mismos estudiantes, como lo fue el año pasado el Canto para una Semilla. Sí. Fue bien bonito porque como cantata se podía juntar todos, los que tocan los instrumentos de orquesta y dirigen, los del coro, los solistas que eran de la cátedra de canto, los profes que se quisieron sumar, se sumaron también, entonces... Y si los se fijan, hicieron arreglos, estaban todos aquí aportando desde sus perspectivas a armar esta cantata que tenía un significado bien simbólico en el contexto en que se estaba haciendo. Y Daniela, y si se fijan, ningún profesor de canto le podía decir a su alumno, no, pero si eso es de folclore popular, al contrario, estábamos todos, vaya, audicione, cante, o sea, no hay ninguna visión de menoscabo al respecto, adáptese nomás, adáptese un poco nomás, pero vaya, inclúyase. Esos espacios han sido súper importantes. Por ejemplo, pasaba que, porque yo participé como músico ahí, y tocando el charango. Habían pocos charanguistas, así que me ofrecí como charanguista. Y, y claro, cuando nos presentamos con más cantidad de gente, debemos haber sido sobre los 60, 70 personas, sobre. Entonces, y pasaba algo, por ejemplo, los solistas iban cambiando. Cada cierto concierto se hacían audiciones para solistas y entre los mismos compañeros se avisaban y no era necesario que fuesen cantantes para cantar.
ahí nos descubrimos y nos reconocimos varios, que yo no conocía a algunos estudiantes, algunas estudiantes que tenían ese don, ¿no? Porque generalmente es un poco escondido detrás de un instrumento, eso. Y entonces eso permitía un intercambio. Y no es que el que cantaba de solista en tal tema se quedaba como, se tomaba ese rol para siempre, sino que había todo un flujo, ¿no? Fue muy interesante lo que pasó ahí, muy entretenido. Genial. Les comento que hubo un pequeño problema técnico, entonces los que nos estaban viendo en vivo se les cortó ahora la transmisión, pero vamos a seguir con el conversatorio porque este se va a subir, va a quedar de todas maneras en UHTV digital, y lo comento más que nada por si alguien que estaba viendo y de repente desaparecimos vuelve a verlo, va a ver que seguimos conversando. Y lo lamentamos porque eso va a querer decir que no vamos a poder recoger más preguntas del chat, pero bueno, no es terrible porque aquí somos todos buenos para conversar. Y se nos van a ir De ocurriendo repente, las inquietudes. claro, de repente, no sé si podríamos ver unos 2 minutitos de un video que justamente refleja un poco las actividades de la especialización de conjunto instrumental de la carrera de Pedagogía en Música. Este video va a estar también accesible a través de la página de admisión y creo que podríamos ver unos 2 minutos como para poder después comentar un poco en torno a lo que ahí se muestra. Bienvenidos, bienvenidas a la especialización Conjunto Instrumental. La especialidad en dirección de conjuntos instrumentales está orientada hacia la formación integral del estudiante de Pedagogía en Música, poniendo énfasis en su preparación para la docencia escolar, desarrollando las habilidades para convocar, liderar y construir espacios de desarrollo musical con grupos humanos. Así también, crear y dirigir arreglos idóneos para grupos de personas con énfasis en la música popular y de raíz latinoamericana. Tomando en cuenta la realidad más frecuente de las aulas escolares en el país, es que se ha organizado una malla que considera asignatura de profundización instrumental en cuerdas y percusión latinoamericana, además de continuar con el perfeccionamiento de algunos instrumentos de uso escolar, como son flauta dulce, guitarra y piano. En cuanto a la práctica musical colectiva, se considera la ejecución en conjunto en diversas conformaciones instrumentales, emulando así una situación de aula abordando heterogeneidad de estilos. Para este fin, se llevan a cabo los ramos de práctica de conjunto instrumental y además el taller de especialidad con 4 semestres de dirección de conjuntos instrumentales. Bueno, en este video entonces se apreciaban algunas de las cosas que pasan en la especialización de conjunto instrumental. Ahí se ve también la labor de extensión que se hace en la temporada de extensión docente, donde los conciertos son principalmente para colegios, ¿verdad? O para comunidades escolares específicas, lo que también abre como otros espacios donde se lleva la música muchas veces a grupos de niños que no suelen necesariamente estar en contacto con esas músicas en su día a día. No sé, Tato, si tú nos quieres comentar alguna cosita más con respecto a eso. Por ejemplo, en lo que se veía en el video había una muestra se mostraron unas composiciones de los estudiantes. No todas las canciones eran composiciones de ellos, pero algunas. Y eso es bien interesante lo que pasa porque es música nueva, música que expresa a un colectivo, y
y que estamos utilizando herramientas que estamos gestionando ahí dentro de los cursos. Se da mucho en el ramo de folclore, eso. Y en donde colaboramos con Felipe Valdés, otro de los profesores del área. Y creo que es muy bien recibido por parte de los estudiantes tener estas posibilidades de estos espacios en donde con ciertas excusas latinoamericanas, de género, etcétera, eh, construir canciones propias. Eh, y además mucho más bello poder mostrarlo, ¿ah? Ese encuentro que se hace con otras personas, con otros estudiantes de colegio, es muy vivo, muy bonito. Además que pasa algo similar en interpretación superior en canto, que hay ramos que son muy prácticos, ¿no? Como ópera, música de cámara, que es llevar a la praxis y a la visualidad aspectos musicales. Y tenemos la oportunidad, a través de los conciertos docentes, de extensión docente, de mostrar muchos de esos trabajos que no solo quedan en el aula, sino que además les da una praxis a los mismos músicos, cantantes que están ahí, a los instrumentistas, que puedan experienciar el enfrentarse a públicos, a veces públicos que, como tú bien decías, Daniela, no es habitual que escuchen este tipo de música, no están acostumbrados, pero que justamente como el proceso para llegar a ese producto ha tenido un proceso docente, etcétera, es fácil mostrarlo, tiene unos niveles que son fácilmente comunicables, y eso es una praxis maravillosa para los alumnos. Como ya no nos queda tanto tiempo, yo quería pasar a cada uno de ustedes a preguntarle por proyectos que ustedes mismos han desarrollado. Partiendo con Gonzalo Cuadra recientemente fue galardonado con el Premio de la Música Presidente de la República. Estamos muy orgullosos, por supuesto, de eso, principalmente, como fue en la categoría edición musical, fue por su antología de partituras de óperas chilenas en este libro de su autoría, que se llama Ópera Nacional, así la llamaron, y que es una historia también de la ópera compuesta por chilenos en Chile desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Donde, bueno, se hace un trabajo de rescate patrimonial, histórico, y las partituras, por supuesto, quedan a disposición de los nuevos intérpretes para que se conozcan cómo suenan y estas músicas entren a los conciertos. Nosotros en el Instituto, Gonzalo, la verdad es que igual siempre ha estado presente este interés en rescatar repertorios chilenos y latinoamericanos. Sí. Tú mismo hiciste en la temporada de extensión una versión concertante de la ópera Lautaro, por ejemplo, una ópera de 1902, si no me equivoco. Sí, sí. Se ha hecho antología de lead chileno. Tenemos una ópera que se está trabajando en ella que no se ha podido estrenar por razones de la situación que estamos viviendo. Entonces, principalmente en base a este proyecto tuyo, yo te quería preguntar cómo por esa área, cómo tú como cantante, a través de un proyecto como este de investigación, de rescate patrimonial, haces tu aporte personal a la sociedad chilena. Bueno, justamente lo que hablábamos, el intérprete, el cantante, el músico en general, es un transmisor cultural. Y cuando uno se da cuenta que tiene acceso a 500 años de cultura occidental docta, en este caso, uno realmente se da cuenta que el abanico es mucho más grande de lo que uno piensa. Y en este caso yo siempre he tenido la inquietud de nuestra producción nacional, ¿no? Que lo he tenido siempre, con conciertos de música docta, chilena, etc. Entonces hace 10 años empecé justamente en la investigación de este libro de cuáles habían sido las óperas chilenas que se conservaban partitura de la primera hasta 1950, ahí me detuve, por razones que son largas de explicar. Pero fue un trabajo amplio y justamente para permitir el acceso y la validación de un género que estaba silenciado era fundamental la inclusión de partituras, era fundamental. O sea, no es solo para leer, es para que vuelvan a ser oídas y que se expliquen por sí mismas estas obras. Entonces el libro conlleva esa antología de partituras, que es lo que conllevó el premio a edición musical 2019. Muy contento, por supuesto, editado por la editorial de la Universidad Alberto Hurtado. Es un mamotreto de 400 y tantas páginas que por último le sirve para que la puerta no se abra si hay corriente de aire. La pone ahí en el suelo.
No es para quedarse dormido leyéndola en la cama. ¿Ah? No, 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 rinoplastia segura, rinoplastia segura. O sea, Sí, además son hartas páginas, pero además es grandote. O es sea, porque está todo pensado para abrirlo en el piano y que puedas tocar las partituras. Por eso el tamaño de la hoja y para que, claro, es un uso práctico, es un libro teórico, es un libro histórico y es práctico, práctico. Y eso es lo que nosotros tratamos de inculcar a nuestros alumnos, que en el fondo el aspecto musical es mucho más de lo que usted cree. Y en ese mucho más está el campo laboral, están las posibilidades de proyecto, está la posibilidad de desarrollo profesional, etc. bueno, y en el caso tuyo, Tato, tú estás trabajando actualmente en un proyecto que te adjudicaste en la convocatoria del año pasado para este año por el Fondo del Fomento al Arte en la Educación, que es un proyecto que vincula de manera bien directa tu trayectoria musical, en este caso con el grupo Cántaro, y tu enseñanza vinculada a la educación musical. Entonces, quisiera que también tú nos cuentes cómo se fundamenta este proyecto y cuál es justamente su interés social. Mira, lo que pasa finalmente con los proyectos es que tienen un propósito inicial y después, como dijo Gonzalo, se abren grietas. A ti mismo te pasó, ¿cierto? Y por esa grieta te metiste y mira el libro que sacaste. Absolutamente. Grieta de 10 años. Bueno, en este caso, claro, el grupo Cántaro ya llevamos 20 años de existencia. Ha sido el grupo más largo de mi vida, digamos. He formado parte de varios proyectos. Y el grupo Cántaro se basa mucho en la música de raíz latinoamericana. Y también dentro de estas ganas de mostrar la música latinoamericana y a través de ella vivenciar la música y conocer aspectos importantes de la música, es que se nos ocurrió con un amigo desarrollar este proyecto que se llama Material Pedagógico Cántaro, música de raíz latinoamericana. Ahora, el propósito es también hacer ciertos arreglos de algunas canciones del repertorio del grupo, pensado para utilización pedagógica, pero también este proyecto tiene algo que aparece medio escondido, pero que queremos visibilizar, que tiene que ver con la enseñanza de la música más transversal y no solamente de la interpretación musical, ¿no? Muchas veces a los profesores solo se les pide como generar actividades prácticas y todo sea tocar, ¿no? Y la música se vivencia desde otros aspectos también, desde varios otros. Entonces, estamos tratando de ahondar en esos otros espacios, en el espacio de las sensaciones, en el espacio de las recreaciones y antes o junto a esto, la parte de la interpretación. Entonces creo que esto que pareciera complementario para nosotros los gestores del proyecto, el otro gestor es Gustavo Salfate, eh, es relevante porque también dentro de los espacios pedagógicos muchas veces el niño, la niña que no toca un instrumento, es como que la música no es para esta persona, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo se vivencia la música no solo interpretando, sino que aprendiendo a escuchar, aprendiendo a analizar, contando historias a través de ellas, en fin, hay un sinnúmero de elementos más, ¿no? Que van en conjunto a la interpretación, pero la interpretación no es lo único. Entonces, en ese sentido va un poco este método que estamos escribiendo, estamos desarrollando actividades en dos colegios de la comuna de Santiago, uno en Recoleta y en otro en la Florida, en donde estamos haciendo un poco poniendo en juego estos elementos de los cuales le estoy hablando. A partir de ello, estamos construyendo un librillo, ¿no? Un material pedagógico. Esa es la idea del proyecto. Genial. Y bueno, la verdad es que nos faltan muchos materiales todavía, tanto para la enseñanza, para los intérpretes, tanto en el área docta como popular, que conecten con la cultura chilena y latinoamericana. Así que todos estos proyectos creo que son un valioso aporte a eso que tenemos que ir construyendo todos juntos y que claramente es parte de cómo nosotros podemos hacer nuestro aporte a la sociedad, rescatando, digamos, músicas, elementos identitarios o incentivando una reflexión en torno a eso
y por supuesto llevando estas músicas a lugares donde no habían sonado, etcétera. Como vemos, el abanico es muy amplio. Lamentablemente se nos está ya acabando el tiempo que teníamos para este conversatorio vocacional. La verdad es que la música es tan amplia, ¿verdad? Que uno podría hablar de muchísimas cosas un día entero. Y la verdad, solo lamentamos los problemas técnicos que nos impidieron recoger más preguntas. Acá hay una pregunta de Gustavo, pero la verdad yo no sabría responderla. No sé si damos una certificación por asistir a esta charla, pero nos puedes después escribir. Ahí justo Andrea Carrasco va a entregar un mail de contacto y entonces ahí sí va a poder ella responderle a Gustavo. Lamento que yo no tenía ese dato a mano. Pero bueno, la invitación sigue siendo entonces que si están interesados a saber más de lo que hacemos en el instituto, si quieren conocernos, acérquense por supuesto a preguntar, si están interesados en las carreras, los profesores, los directores de carrera, todo el mundo siempre está muy dispuesto a resolver dudas, a orientar. Por otra parte, tengo que invitarlos cordialmente a nuestra temporada de conciertos online, que se estrenó el martes pasado justamente con alumnos avanzados de la carrera de interpretación superior. Y hoy a las 20 horas en este mismo canal UHTV Digital tenemos la segunda entrega, el segundo acto del concierto lírico que estamos presentando en colaboración con la Fundación Cultural de Providencia. Luego viene un concierto dedicado a Beethoven. Así que vienen siempre bastantes actividades donde la música está presente, así que también los dejamos invitados a interiorizarse más, a entrar en contacto con nosotros. Y como ven, nosotros al menos lo pasamos muy bien en el instituto. Así que esperamos que eso se irradie también para afuera, ¿no? Que esa es una de las ideas que tenemos. Así que Absolutamente. muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Tato. Gracias a ustedes por esta instancia y esta posibilidad de visibilización. Para cuando quieran, aquí estamos. Eso, muchas gracias.